Muy buenos días en esta mañana de domingo. Nos enfrentamos a un nuevo puente. Esperemos que disfrutemos este puente con mucha responsabilidad. Mis queridos hermanos, he pensado mucho, he estado hablando acerca de lo que tenía que hablar en esta mañana. Y yo me hacía la pregunta viendo todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. ¿Hacia dónde va el mundo realmente? ¿Está bajo alguna dirección? ¿O las cosas están simplemente pasando porque nosotros estamos manejando esto? Vamos a ir a un pasaje muy conocido, pero para mirarlo en una óptica distinta. Mateo capítulo 24, vamos a estar viendo los versículos del 1 al 15 y vamos a ir sacando algunas conclusiones. Comenzamos con Mateo 24, 1 al 3. Allí dice lo siguiente: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se les acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ubiquémonos en el tiempo en que se produce esta conversación. No cabe duda que los discípulos unieron varios conceptos que ya venían escuchando en todo el tiempo que habían estado con Jesús. Pero obviamente yo creo que no dejó de sorprenderles la noticia. El conjunto de los edificios del templo judío representaban una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Habían sido construidos en un espacio largo de años. Y es increíble que quien facultó esa edificación fue Herodes, uno de los gobernantes. ¿Qué significaba ese conjunto de edificios para los judíos? Significaba seguridad, la base de la unidad del pueblo, puesto que el pueblo judío, en su religiosidad, consideraba el templo como una presencia segura de Jehová, el lugar de la habitación de Jehová. En el versículo 2, notamos que los discípulos se sorprenden cuando Jesús les dice que todo esto que costó tantos años levantar, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y Jesús dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Yo creo que debe haber sido la misma sorpresa que experimentaban quizás varios americanos hace ya años, cuando de pronto hubiera caminado por el conjunto que compone las Torres Gemelas, las antiguas Torres Gemelas, y que alguien se hubiera parado allí, profeta, pastor, quien haya sido, o simplemente un político respetado, y que dijera: miren, ¿ven ustedes este conjunto aquí de construcción en torno a las Torres Gemelas? No va a quedar piedra sobre piedra de este lugar. ¿Cuál habría sido la reacción de los que escucharan eso? No puede ser, ese hombre está loco, es imposible. Algo así yo creo que pensaron los discípulos, sin pensar mal de Jesús, pero totalmente sorprendidos, que quedaron sin preguntar en ese momento. No hubieron preguntas de ellos. Salen del lugar y se encaminan hacia el monte de los olivos. Ya pasó cierto tiempo para que ellos de alguna manera deglutieran esas preguntas. Ya están en otro ambiente. El monte de los olivos fue un lugar de descanso, de reposo,
de oración, de tranquilidad. Y es en ese lugar, entonces, que los discípulos parece que analizan lo que escucharon y están listos para preguntar. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos admitieron que Jesús siempre les hablaba con la verdad. Dudaban de algo tan grande, pero no vacilaron en preguntar con fe. En realidad, esas preguntas comenzaron a ser contestadas por Jesús y de alguna manera nos tocan a nosotros. Y en el versículo 4 Jesús les dice algo muy importante. Mirad que nadie os engañe. Lo dicho por Jesús implicaba el final de todo. No necesitamos ser cristianos en 2020 para ver que el mundo occidental está a punto de una crisis total. Y si alguien hoy nos dice, el mundo va a su destrucción y no quedará nada de esto, ya lo han dicho algunos científicos que hay que irse a Marte o a cualquier otro lugar porque aquí no va a quedar nada. No nos sorprenderíamos. No nos sorprenderíamos en absoluto. Todos estamos conscientes que vamos hacia una destrucción. Ahora, ¿qué nos podría llevar a pensar a nosotros en una situación como esta? Miremos el colapso de la Tierra. Las alertas que hemos ido viendo, que nos acercan a ver un poquito qué respuesta hay para este tipo de preguntas. La Tierra es cada vez menos productiva. Escasez de agua. Y es una paradoja en que los huracanes y las lluvias que traen cualquier cantidad de agua, lo único que hacen es destruir carreteras, permitir desmoronamiento de cerros y de colinas. Y el último caso que tenemos a la vista, el huracán que casi barre San Andrés y está en un proyecto de reconstrucción la zona más importante. Ahora, aparte de eso, el problema de los movimientos que la Tierra está teniendo. Temblores y aún terremotos que no eran muy comunes en Colombia. Entonces viene la pregunta, ¿quién tiene la respuesta cierta, verdadera, a estas inquietudes que tenían estos discípulos? Y son las mismas inquietudes que tenemos nosotros respecto de nuestra realidad. En el versículo 4 Jesús les dice, mirad que nadie los engañe. Lo que Jesús está diciendo es que lo que está sucediendo es parte de un proceso. Es parte de algo nuevo que está sucediendo y que lleva al mundo a su capítulo final. Los versículos 4 al 8 dicen lo siguiente. De nuevo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Imagínense, han pasado casi 20 siglos de esta conversación de Jesús con sus discípulos, y estas palabras que están acá, los versículos 4 al 8, serían perfectamente aplicables al 2020. Perfectamente aplicables. En primer lugar, examinemos el contenido que hemos leído. No seremos destruidos por ningún ataque alienígena, como en la película El Día de la Independencia.
Además, ya hubo una segunda parte de esa película que se llamó La Revancha y otra vez ganamos. Esta vez no creo que la respuesta va a ser que ganamos, sino que parece que vamos a enfrentar una pérdida total. Hablamos de autodestrucción aquí. Nuestro mundo está siendo autodestruido por quienes lo habitamos, por quienes tenemos la responsabilidad de manejar aquello que nos fue entregado, una creación perfecta. Han bastado unos cuantos siglos y miles de años para que después de subir como una catapulta a la parte más alta de la modernidad, la tecnología y el progreso que ha sido alcanzado justamente hasta hoy, hasta este siglo en que estamos, que quedamos asustados de lo que hemos alcanzado. Inteligencia robótica. ¿Nadie nos va a destruir? Somos nosotros mismos los autodestructores. Por eso que hablamos aquí en el versículo 4 al 8, tocante a nosotros, es una autodestrucción. ¿Qué hemos ido destruyendo? Hemos ido destruyendo la confianza y la verdad. Ya no creemos en nada ni en nadie. Todo nos merece duda. La verdad ha ido desapareciendo en la vida religiosa, en la vida política, en la vida académica. El grito de la humanidad es: ¿dónde está la verdad? ¿Dónde hay un hombre que por favor hable con la verdad? Hemos vuelto al momento en que el famoso filósofo griego, con una lámpara y un candil allí en la mano prendido a plena luz del día, andaba caminando. Y le preguntaban: oye, pero ¿no te das cuenta que es de día? No necesitamos eso. ¿Qué andas buscando? Y él contestaba: estoy buscando un hombre honesto. Algo así nos pasa a nosotros hoy. Está tendiendo a desaparecer la importancia de la vida religiosa, la importancia de la presencia de Dios. Incluso hemos declarado, y ya muchos países lo hemos declarado, un país laico, siendo que los inicios de los países en su mayoría no fueron laicos. Todo lo contrario, tenían un fundamento religioso. Ahora, ¿qué tenemos que decir de la autodestrucción que hemos hecho de la ley? ¿Qué nos decían las noticias? Un ex magistrado, Bustos, consignado, determinado, como el que manejaba la corrupción en la Corte Suprema de la Justicia. Irónicamente se le llamaba el cartel de la toga. Conflictos, guerras, revoluciones. Es necesario que todo esto suceda. Indudablemente, está diciendo aquí estos versículos del 4 al 8. Pero no es el fin. Naciones contra naciones, epidemias, pandemias como la tenemos ahora. No es la primera que el mundo ha tenido, pero las ha sobrevivido. Por alguna razón, nosotros estamos en un punto que parece no a la sobrevivencia. Hambrunas, terremotos. Y aquí dice una cosa muy importante, estos versículos del 4 al 8. Se producirá una búsqueda de la verdad y un estado de ansiedad acerca del futuro de la humanidad, llegando a la angustia y la desesperación. Si usted quisiera definir la situación de nuestro mundo actual, ¿cuál es la palabra clave? Fíjense que la Organización Mundial de la Salud dijo: hay más de una palabra clave. Son 3. Depresión, ansiedad y angustia. Y esto lo premonizó
la Organización Mundial de la Salud como para ser manifestada en el 2018, según un informe del siglo pasado, finales del siglo pasado. Y es la verdad. Y agregamos la crisis de identidad. Esa crisis de identidad que se manifiesta en la respetable ideología de género. Por lo tanto, entonces, el futuro de la humanidad es un futuro de dolor. Un dolor que todos lo estamos experimentando. Vale la pena decir que la paz obtenida luego de la Segunda Guerra Mundial duró solo hasta 1948. ¿Por qué? Y aquí tenemos que entender una cosa. Los seres humanos vivimos un tiempo que le llamaríamos el Cronos. Ese Cronos tiene un pasado, un presente y un futuro. Por eso es que el pasado muchas veces vuelve y el futuro no aparece. 3 dimensiones en el tiempo del ser humano. El Cronos. Nosotros cronometramos. Pero en el tiempo de Dios es otro. El Kairos. No tiene pasado, ni presente, ni futuro, sino es constante, es eterno. Y ese Kairos, cuando se introduce en el Cronos, produce un cambio y una nueva dirección. Esto es lo que está sucediendo en lo que el evangelista Mateo nos está contando. Nos dice simplemente lo que está sucediendo en el mundo. También es una intervención del creador de este mundo. Naciones Unidas recibió la tierra que dio a Israel y la puso a nombre de ellos. Israel se transformó otra vez en una nación. Y esto fue en 1948. Fue la intervención del Kairos de Dios en el Cronos del hombre y dijo, es la hora, es el tiempo de que mi pueblo retorne a su lugar. Y lo retomaron. Y lo consolidaron en una guerra de 6 días donde tomaron Jerusalén. Ahora, si miramos la historia a partir de 1948 y luego del 62 con la guerra de los 6 días, el mundo no ha vuelto a tener paz. La que se había alcanzado después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, establecimiento del Club de las Naciones, más tarde Naciones Unidas, pero todo cambió a partir de 1948. Israel ha sido el centro de las noticias desde ese entonces hasta hoy. ¿Qué ha sucedido entonces? No ha vuelto a haber paz. Medio Oriente no ha vuelto a tener paz. Y esto ha sido un impacto tremendo en Occidente. Sumemos ahora acuerdos incumplidos, tratados rotos y la seguridad como el mayor negocio del siglo XXI. Si hay un negocio que da tremendas ganancias, es justamente el negocio de la seguridad. No podemos vivir sin seguridad. Por esta razón, hoy, ¿dónde prefiere vivir la gente? Ya no son esas casas grandes, espaciosas, con un patio donde podíamos tener hasta frutales, pero era peligroso porque se pueden entrar por allí. ¿Qué hemos preferido hacer? Hemos preferido vivir en unas cajas de seguridad llamadas condominios. Y confiamos totalmente en una portería que tiene puerta con rejas donde nadie entra sin ser auscultado. Nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos, pero llega un momento en que nos sentimos también un poquito aprisionados, faltos de intimidad,
¿En qué sentido? En que todo lo que sucede en el condominio es conocido. Bueno, perder un poco de intimidad por la seguridad. Bueno, no está mal. ¿Y qué de aquellas personas con grandes recursos económicos? Viven rodeados de guardaespaldas, sin intimidad ninguna. ¡Qué tremendo! Aquellos que somos del siglo pasado, de los años 50, 60, ¿cómo echamos de menos nuestros hogares con las puertas abiertas, con los vecinos siendo amigos y conocidos, sin rejas en las ventanas y los hijos jugando en la calle con una pelota de trapo sin temor a nada? ¡Qué cambio tremendo! Ese es el que está viendo ahora. Hemos destruido una serie de elementos básicos para una vida digna. Y es la situación que estamos enfrentando en este mundo del siglo XXI. Ahora, esta situación ha llegado a ser en cierto sentido insostenible. Bueno, hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución a esto? Respuesta: necesitamos un gobierno mundial. Un líder mundial que ponga todo en orden. Y una estrategia política religiosa que tenga como finalidad la igualdad social y económica. ¡Qué gran idea! ¿Quién podría estar en desacuerdo con esa idea? La idea es excelente. Simplificar las cosas. Menos burocracia. Menos gente que no se necesita en gobiernos incapaces. Pero ¿dónde está el problema? ¿Quién es ese hombre o esa mujer tan especial, tan preparado, tan justo, tan honesto y bueno como para ocupar ese lugar? La idea no es nueva. Por mucho tiempo yo recuerdo que se hablaba que ese hombre podría ser Henry Kissinger, secretario de la ONU. Pero no fue. Pero ahora se habla mucho más de esa necesidad. Un gobierno mundial. Y un gobierno mundial que trabaje el punto que más une a la humanidad: la religión. Una religión también de tipo mundial que elimine todas las diferencias y se pueda trabajar como una familia. La idea no es mala. La idea no es mala. El mundo estaría dispuesto a entregar la libertad religiosa a cambio de paz. Pero nosotros, como cristianos, como creyentes en la Biblia, va a ser muy difícil que aceptemos una cosa así. Un gobierno mundial justo, ponderado, respetable, con resultados y libertad religiosa. Algo parecido fue lo que hizo el Imperio Romano. Parecido, no igual. Ellos iban conquistando pueblos, ciudades. ¿Y qué hacían con los pueblos conquistados? Les daban libertad religiosa. Ellos podían seguir practicando sus propias religiones sin ningún freno. Se cobraban los impuestos. Y el Imperio Romano crecía, crecía y crecía. Hasta que llegó el cristianismo. Y la doctrina cristiana no era agradable para el Imperio Romano. Porque la cultura cristiana, ya en el primer siglo, decía: solo hay un Dios, y a ese Dios adoramos. Y no consentimos ni aceptamos que el emperador
el César, se haga llamar un Dios en la tierra. Roma tenía muchas cosas para haber seguido adelante y engrandecer su imperio. Tenía un senado de hombres honorables y filósofos que apoyaban el programa. ¿Pero qué pasó? Perdieron por dos cosas que también son las causas hoy día. Un deseo inevitable por el placer y un deseo de poder. Y esas dos cosas echaron a perder a muchos emperadores romanos y finalmente el imperio cayó en una crisis. Algo de lo que nos está pasando a nosotros hoy. Ahora, si miramos esta opción, que se le entrega al mundo como una respuesta posible en cuanto a solución. ¿Quién no quiere vivir tranquilo? ¿Quién no quiere vivir en igualdad de condiciones? Pero hay algo que no anda bien en esta propuesta. Es interesante si usted pudiera leer la última encíclica del Papa que se llama Fratelli Tutti, que significa todos hermanos. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es que no vamos a ser todos hermanos. Va a haber un grupo grande que seguirá manteniendo su potencialidad económica, sus riquezas, el dominio sobre las cosas, el dominio sobre la ley, un grupo dirigente. Y el resto del mundo unido, en igualdad, en paz, pero en la pobreza. Porque la clave de la propuesta es que la pobreza y la ausencia de ricos produce igualdad y paz. Interesante propuesta, pero piense a dónde nos va a llevar. Tendremos lo que algunos llaman siempre la presencia del gran hermano sobre nosotros. Esto es lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Esto es lo que está sucediendo. Se levantará nación contra nación, ya. Reino contra reino, ya. Peste y hambres, ya. Terremotos en diferentes lugares. Hay una propuesta. Y es una propuesta que usted y yo no tenemos derecho a votar por ella. Esta propuesta del nuevo orden mundial es una imposición que no busca realmente la finalidad de un mundo saludable, en paz, con libertad religiosa, sino más bien manipulado y manejado por un poder. En otras palabras, es más de lo mismo. Ahora, el versículo 8 en Mateo nos pone otra vez en la realidad. Es interesante en la Biblia. Nos muestra algo, parece que hay una pequeña salida, pero luego nos dice, un momento, esto es la verdad. Dios nunca ha tenido problemas para decirnos la verdad a través de su Hijo Jesucristo y a través de todas las páginas de la Biblia. El versículo 8 nos dice, todo esto que hemos venido hablando será principio de dolores. Mi estimado hermano, si usted piensa que estamos viviendo en este momento situaciones difíciles, dolorosas, que nos quitan la felicidad, espere usted que esto es solamente el principio. Nada más. Principio de dolores. ¿Qué significa la palabra principio de dolores? Esa palabra tiene que ver no con una solución, sino más bien, esperemos el dolor final. Está hablando acerca de lo que sucede en un parto. Cuando comienzan las primeras contracciones, por un lado la madre se alegra, ya viene,
Ya viene, va a terminar esto, no voy a tener más una panza tan grande, ni tantas dificultades para moverme o para dormir bien. No, qué bueno. Pero alcanzar esa meta implica que los dolores van subiendo. Hasta que llega un momento en que vienen las contracciones finales. ¿Y qué sucede? El parto. Nace el bebé. ¡Y qué felicidad! Nació el bebé. Aquí la figura es exactamente lo mismo. Aquí se nos está diciendo, viene un momento en que entraremos a una nueva era. Hasta aquí llega la era en que hemos estado viviendo y nos acercamos al momento del parto. Alguien dirá, pero pastor, entonces ya no hemos sufrido demasiado. Creo que no. Dios ha sido misericordioso, especialmente con nosotros, los creyentes. No hemos sufrido todavía lo que deberíamos haber sufrido. Aquí se marca una transición entre esta era o historia vivida con todos sus problemas, pero ahora lo que vendrá. ¿Qué dicen los versículos 9 al 13? Leámoslo y luego lo explicamos. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién? Al pueblo cristiano. El pueblo cristiano que está en todo el mundo. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esté atento. En muchos países te están sacando todos los símbolos religiosos, todo lo que huela a religión, a cristianismo, a fe. Aquí, por ejemplo, algunos precandidatos a la próxima elección presidencial ya están proponiendo, ¿qué cosa? Sacar de los colegios toda la simbología religiosa. Una demanda que se hizo, por ejemplo, a la gobernación, porque en un subterráneo habían lugares para oración, habían para arrodillarse, y no, que eso atentaba. Y aceptaron que tenían que sacarlo. Tenían que sacarlo. Es una transición. Y del versículo 9 al 13 estamos hablando de la era post-cristiana. Todavía estamos en la era cristiana, pero pasaremos a la era post-cristiana. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién? ¿A quién? Cierta tribulación ya la está experimentando el mundo. Pero ahora es un grupo especial que va a entrar en la dimensión de la tribulación. Y es la iglesia cristiana, todo lo que huele a cristiano en el mundo. La palabra tribulación la podemos entender como adversidad, aflicción, angustia, dolor, un tiempo malo. Se relaciona específicamente con el mundo religioso, con el mundo cristiano. Por eso, cuando esto comience, ojo, estamos entrando a la última etapa, al último capítulo que la iglesia cristiana va a presenciar. ¿Cómo se va a evidenciar esto? Comenzó a finales del siglo XX y especialmente en el siglo XXI. Todos los países, la mayoría de los países, poniendo como un artículo importante de su vida política, este es un país laico. ¿Qué significa laicismo? Laico. No tenemos ningún compromiso con alguna religión. ¿Qué vamos a ver entonces? Destrucción de valores cristianos. Ya lo estamos viendo. La radicalidad del aborto. Una de las cosas más importantes en la teología cristiana, en la filosofía cristiana, es la defensa de la vida. ¿Por qué razón? Porque la vida no comienza con ese pequeño ser
que está creciendo ahí en el vientre. No, la vida es una continuidad, porque la vida proviene de la vida. No podría haber ni un vestigio de vida en el vientre de una madre embarazada si sus progenitores no hayan sido personas que están vivas. Eso es lo que dice la biología. La vida solo proviene de la vida. Pero ahora, ¿de qué estamos hablando? Ok, la vida proviene de la vida, pero tenemos que saber en qué momento ese pequeño ente que está allí se transforma en persona. Y cuando se transforma en persona, entonces es un sujeto de derechos. Y hoy, ¿qué se plantea? Es persona, tiene derechos en el momento en que sale del vientre de la madre. Pero ojo, en algunas partes el aborto ha llegado a tal permisividad que aun cuando saca la cabeza, todavía no es persona completa para esta sociedad. Y aún allí puede ser ajusticiado. Increíble. El producto del embarazo puede ser una persona que se vuelve un miembro de esta sociedad, o allí mismo se transforma en una mercadería transable, por lo que puede ofrecer colágeno y células madre. Segundo, estamos viviendo la lucha por establecer la ideología de género. La simple pregunta allí, ¿cuál es el beneficio para este mundo social? ¿Cuál es el beneficio? ¿En qué nos ayuda eso? La crisis consecuencial en las familias y las nuevas generaciones. Si hay una institución que está en una profunda crisis hoy, es la familia. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones, en su gran mayoría, vienen sin modelos de vida, porque sus padres han entrado en la nueva tónica de vida familiar. Los conceptos y preceptos morales para vivir son absolutamente relativos. No hay absoluto. Tengo el derecho a vivir como yo quiera, con un mínimo respeto a la ley. Pero en mi vida personal, en mi vida de relaciones, hay absoluta libertad. El matrimonio es una institución destinada a desaparecer como la hemos conocido. Veremos familias de 2, de 4, de 6 o de 8. Puesto que la ley está abierta a darle el gusto a cada uno de los ciudadanos de este mundo, porque cada ciudadano, cada persona tiene derecho humano fundamental. Por lo tanto, tiene que ser respetado. Lo que en el siglo XX, hasta los años 60, 70, que en los manuales de psicología los llamábamos desviaciones sexuales, no más. Hoy son derechos humanos fundamentales que no se pueden coartar. Viva como quiera. Trate de hacerlo socialmente sin causar daño a otros, pero tiene derecho a escoger su estilo de vida. La Iglesia, en crisis en Occidente. Iglesias católicas, judías y musulmanas ahora son la nueva religión mundial que se nos propone para 2022. ¿Hacia dónde vamos? Nos damos cuenta que sí, era solo principio de dolor. Principio de dolor. Resultado ahora de esto. Dice la Biblia, el amor de muchos. ¿Qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Es lo que está en los versículos 9 al 13. El amor de muchos se enfriará. Si hay algo que hemos perdido en este siglo XX, es la validez
del verdadero amor. Ese verdadero amor, que a la luz de la Biblia se traduce como amor a Dios, reconocimiento y amor a mí mismo, y por lo tanto, dimensionar esa misma apreciación que tengo para mí hacia el prójimo. Eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido. En el condominio donde yo vivo, con mi familia, no hay tarde, no hay noche en que pasa un grupo de personas gritando, tengo hambre, no he comido, deme cualquier cosa que usted tenga. Generalmente hemos dado arroz. Yo nunca había visto eso, ni en los peores tiempos de Chile, no sé ahora. Pero esto es mundial. Imagínense Venezuela, que la gente literalmente se muere de hambre y a nadie le importa. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Versículo 12, ahí está. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, hemos entrado en una nueva era, en un nuevo tiempo. Todas las bondades y cosas hermosas y deliciosas que vivimos en el pasado, los que tenemos 65, 70 años, ya no son. Ya no están. Mi madre, mientras estuvo viva, siempre, ella cristiana, una líder cristiana en Chile, ella siempre decía, yo le pido al Señor que me lleve, he cumplido mi tarea, he cumplido con mis hijos, cumplí con el matrimonio, quedé viuda, estuve con mi esposo hasta sus últimos días, pero este mundo de hoy no lo entiendo. Así decía mi mamá cuando o me visitaba aquí o yo la veía en Chile. Y me preguntaba, ¿qué es lo que pasa, Rogelio? Ahí vamos hacia la Biblia. ¿Y por qué el Señor no me quiere llevar? Me decía mi mamá. Yo le decía, mamá, porque todavía tiene algo que hacer aquí. Y lo hizo. Y lo hizo en el lugar de ancianas donde estaba. Fue un parlante acerca de la vida cristiana con todas sus compañeras ancianas. Finalmente el Señor se la llevó. Mi madre, con 96 años, murió dormida. ¡Qué bendición! Murió dormida. Y por fin decía ella, voy a encontrarme con Daniel, con mi papá. El amor de muchos se enfriará. Y viene aquí una palabra que puede ser inquietante para nosotros los cristianos. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuántas malas interpretaciones han habido sobre este versículo? En otras palabras, usted no puede fallar, usted no puede desdecirse, usted no puede fallar en nada. Tiene que ser perfecto porque si no, mire, solamente el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Pero qué está diciendo este versículo? Está diciendo que la situación será de tal magnitud que muchos cristianos tendremos temor de seguir creyendo. Porque seguir creyendo en el Señor Jesucristo significará un compromiso que puede llevar la comodidad, la seguridad a un punto peligroso. No es menos cierto que en el día de hoy, en este tipo de tiempo que estamos viviendo complicado para la iglesia cristiana, pero será más complicado todavía. Hay muchas iglesias a nivel mundial que han tomado esta filosofía. Si no puedes con ellos, únete a ellos. Y esto está sucediendo. Los famosos predicadores motivadores solo hablan de cómo moverse hacia lo bueno. No hablan del pecado. ¿Cuántas canciones que cantamos, hermanos, no mencionan el pecado?
ni mencionan al Señor Jesucristo. Son motivadoras. ¿Qué diferencia con los himnos antiguos? Los himnos antiguos eran las palabras de la Biblia puestas con música. Es una situación que está ocurriendo. La Biblia lo dijo. ¿Quién podrá ser fiel hasta el final? Pero bueno, que entendamos qué significa la palabra perseverar aquí en la Biblia. Es una palabra griega, upomeno. Y el doctor Strong la explica de esta manera, un especialista en griego. Mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar uno firme, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente. No es una pasiva resignación a la suerte, ni mera paciencia, sino la resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. Bueno, ¿y cómo va a ser posible esto? ¿Cómo va a ser posible? La Biblia lo dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La fuerza, la fe irresistible, la confianza, la seguridad en las promesas del Señor Jesucristo se harán realidad y acción en nuestra vida. ¿Por qué? Lo que nos falte será suplido por Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Y en nuestra confianza en Él podremos decir, todo lo puedo en Cristo. Puedo perseverar, puedo mantenerme firme, aunque quede solo. Pero no dejaré de creer, confiar y esperar en Él. Así como nos aconseja la Biblia. Creamos, confiemos, esperemos en Él, porque Él hará. Él hará. De manera entonces que persistiremos y nuestra salvación es absolutamente segura. El Señor Jesús está orando por sus discípulos, está orando por aquellos que creemos en Él. Y en esa oración, como la hizo en el primer siglo, para sus discípulos, en que le dijo al Señor en su oración, Señor, de los que tú me entregaste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, Judas. Gloria a Dios. No seremos Judas. Perseveraremos y seremos sostenidos hasta el final. ¿Cuál va a ser la prueba de perseverancia? Está en el versículo 14. Dice así el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En esta nueva era. Una era post-cristiana. Una era post-religiosa verdadera. Va a ser con dificultad. No vamos a tener todos los apoyos, ni siquiera gubernamentales. Tendremos restricciones, pero a través de la virtualidad podremos llegar a cualquier rincón del mundo. Número 2. Al año 23-25, la Biblia, lo ha dicho Sociedades Bíblicas Unidas, la Biblia estará traducida en todos los idiomas y lenguajes. No habrá excusa para que un mundo pueda decir que no conoció de Dios. Y esa es nuestra función. Esa es la perseverancia complicada y difícil que tendremos que hacer. No tendremos grandes aplausos, pero inmediatamente que cumplamos nuestra tarea, y a mi modo de ver creo que vamos a tener unos posibles 4 años de cierta libertad y apertura en el mundo.
Saltemos de acá, que es la promesa del Señor, que su iglesia será arrebatada cuando menos lo pensemos. Pero mi opinión es, una vez que cumplamos esta tarea final que se nos ha entregado, que no se ha hecho todavía. Hay muchos sectores en el mundo que no conocen del Evangelio en el sentido de no han aceptado a Cristo. Y esa será nuestra tarea. Y el Espíritu Santo fortalecerá nuestras vidas. Y podremos mantenernos y decir, sí, yo estoy en el versículo 13, porque he perseverado y perseveraré hasta el fin, con la ayuda de Dios. ¿Hacia dónde va el mundo? Terminaremos con esto. Hay dos respuestas. ¿Hacia dónde va la iglesia fiel y verdadera de Cristo? ¿Hacia dónde va el resto del mundo? Son dos destinos diferentes. En Tesalonicenses se nos dice claramente hacia dónde va la iglesia cristiana. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros, el mundo, que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron como creyentes. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y aquí está la respuesta. ¿Para dónde va el mundo? Solo hay dos direcciones al final. Hay dos caminos, hay dos metas. Hacia la destrucción final, cuando vendrá la gran tribulación de esa última semana de año donde se manifestará el anticristo, el último reino que habrá en esta tierra, y que será de maldad y de pánico. O a la eternidad con Dios, la iglesia cristiana perseverante. Un camino, dos destinos, un poquito como una antigua novela mexicana. Un amor, dos destinos, me acuerdo antigua, cuando veía películas mexicanas. ¿En cuál destino quieres tú estar? Así se va a definir la situación de nuestro mundo. Hay dos destinos. El destino de la iglesia cristiana perseverante hasta el final con la ayuda de Dios, soportando esta era que ya estamos viviendo, donde vemos que la iglesia tiene ataques, muchos ataques, la vida religiosa. Pero viene el premio, viene la recompensa final. Ese es un destino. El otro destino, aquellos que no aceptaron a Cristo, aquellos que rechazaron su palabra, que no confiaron en la muerte de Cristo en la cruz por ellos y para ellos, indudablemente también habrá una vida eterna. Pero no con Dios, no con los hijos de Dios. Dos destinos. Tu decisión, ¿a cuál de ellos? ¿A cuál de ellos? Mi hermano querido, te motivo a la fidelidad. Fidelidad en todo,
Seamos fieles con Dios. No olvidemos el amor al prójimo. Y el amor al prójimo implica, primero, llevarlo a los pies de Cristo. Segundo, si ha fallado, si ha caído, si no está viviendo como corresponde, pero conoció algo de Cristo, ve con él, habla con él, llámale al arrepentimiento y que vuelva al camino que antes tenía. El amor al prójimo no es solamente dar un mercado porque eso alimenta el estómago, y tenemos que hacerlo, es nuestro deber. Y como iglesia, algunos lo estamos haciendo. Pero también es alimentar y sostener el alma. Hay dos destinos. Sabemos hacia dónde va el mundo y es nuestra decisión. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que reflexionemos sobre esto tan importante. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te rogamos que sea luz dirigiéndonos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque hay una historia, una línea hecha, delineada para nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque en todo y por todo, contigo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.